Vamos a hablar un poco de cuando se seca una planta. En este caso, yo tenía un riego, me fui de vacaciones, este es el aparato, y claro, hasta los 42-44 grados pues ha resistido, pero hemos llegado a los 47 grados, se paró y se reseteó, por así decirlo, se quedó a cero y no siguió regando. Entonces las plantas han estado, yo creo que un día nada más, pero bueno, un día o dos sin riego. Claro, pasó que un montón de plantas que tengo se secaron al completo. Así, se evaporó todo, bueno, se absorbió todo, se evaporó todo, las hojas se desecaron y se perdieron. Y bueno, hice una poda que yo tenía pensamiento de que se podían salvar. Y la curiosidad, porque claro, yo no tenía esperanza que saliesen por aquí tantísimas yemas, ¿veis? Qué bonita. El tema, me entró una curiosidad, y es que un amigo me habló de cuando pasó de la poda de salvación. Y yo pues, no sé, no le veis sentido, porque es verdad que cuando tú podas algo y estamos en primavera, por ejemplo, está esto bien, o en verano, y yo lo podo, y hay humedad y hay riego, tengo el problema de que por estar tan activo pueda tener una especie de hongo o de podredumbre o de infección en las cortas, donde corto, ¿no? Y que se enferme la parte que estoy podando. Pero en este caso, como estaba todo seco, me entró la curiosidad por la palabra salvación, porque la normalidad de una planta en una tierra de campo o en un jardín de suelo, que no sea una maceta, lo normal es que empiece a tener falta de lluvia, falta de riego, y empiecen a secarse los extremos de la hoja o las partes más elevadas y más delicadas empiecen a contraerse y a desecarse hacia la parte, digamos, con menos posibilidad de perder esa intención de supervivencia, ¿no? Entonces va desde las partes más delicadas, se va perdiendo igual en las raíces, desde las partes más extremas, se van perdiendo y se va contrayendo todo lo que deba la planta de permanecer en su centro, por así decirlo, ¿no? Pero claro, al secarse tan de repente, con una bolsa de aire tan gigante caliente, una pérdida tan grande de agua extrema y se quede vacía de humedad la tierra, en este caso me acordé de un vídeo que vi sobre cómo los árboles transportan, digamos, por parte de esos conductos que van desde las raíces, transportando el agua hasta los extremos, que se llaman silemas, cómo lo hacían, y era por el sentido del cambio de presión, es decir, como cuando bebes en una pajita un zumo, tú succiona, y lo que hace es que el cambio de presión entre abajo y arriba hace que ascienda ese líquido, o ese gas, en este caso el líquido, que es agua, y vaya hacia la parte alta. Entonces, claro, ¿qué sentido se dio a la palabra salvación? Pues bueno, si entendéis que esta planta era mucho más alta, ¿vale? Y la raíz mucho más grande, sí que la raíz podía generar esa subida por los conductos de xilema hasta una altura determinada, pero ahora, al estar disminuida la raíz, no va a poder ascender incluso, ni siquiera a lo mejor, a zonas como esta. Porque entre esa diversificación de las ramas que hay por aquí abajo, que había por aquí abajo, por estas laterales que eran largas y todas las de arriba, cuando la raíz, que está mermada, intenta volver a reconstruir ese cambio de presión para todo lo que todavía sigue y permanece intacto, porque la desecación de un día para otro no ha estropeado los silemas,
Pues ¿qué pasa? Que no ascendería el agua hasta el límite que corresponda a la planta. A lo mejor imaginaros que asciende hasta aquí, porque se va por esta rama, por esta otra, hasta aquí. De manera que todo esto lo perderíamos. Por eso la poda de salvación, al generar poda y eliminar parte que ya es un equilibrio el que haces correspondiente a la pérdida de raíz imaginaria que tú crees que ha pasado, de ese equilibrio de pérdida a ese equilibrio de pérdida en la rama y en la raíz, hace que entonces la presión vuelva a estar no equilibrada, sino vuelva a tener una posible total ascenso de cambio de presión desde abajo hasta ahora aquí, pero es realista. Es decir, puedes superarlo y puedes llegar hasta el extremo de cada uno de los trozos que se han dejado como límite de la planta. Mientras que si no la podásemos, no podría acceder a todos esos conductos vasculares que todavía estarían intactos. Es un poquito complicado de explicarlo, pero lo que vengo a decir es que si he perdido un tercio, por ejemplo, por ciento de la raíz, pues corto un tercio de la planta. Si he perdido casi todo y imagino que me queda un 10% de la raíz, cortaré todo y lo haré más radical, tipo así. ¿Ok? Es un poco complicado, os dejo un vídeo que me encantó, que es ese de los árboles y la presión. Y bueno, intentaré que se entienda y si no, pues nada. Que no os complicáis la vida mucho, solo hay que hacer pequeñas cábalas con las plantas para saber qué aplicarle. Y me agradó saber, bueno, siempre la ciencia es así, ¿no? La biología y la tal. Me agradó saber que el nombre es acertado, porque si no le hago poda, su resucitación, por así decirlo, es más complicada. Si le hago una poda de salvación, es mucho más... y ella está en un extremo en que está muy al borde de perderlo todo. Una poda de salvación yo creo que es la solución ideal, porque no pierde en intentar llegar a la zona donde ella estaba intentando tener su verde y tal, sino que empieza desde la zona de corte y empieza ahí a construir, ¿no? Me ha gustado.